Es viernes, todo el día. Buenos días. Este es Antiguo Testamento 2. Yo soy Roland de Pugh, vuestro instructor, y vamos a ver un poco más de algunos de los profetas y lo que ellos comparten con nosotros. Su mensaje sonando en los oídos y en los corazones de la gente de Israel. Y muchas veces como los profetas de ahora, algunos van a hacer escuchar, algunos hacen preguntas, algunos saben las respuestas y desafían a las personas. Y algunas veces traen cosas que nadie entiende. De vez en cuando dicen cosas que la gente no quiere escuchar, pero tenemos que escucharlo de cualquier manera. Entonces, los profetas eran los que predecían y los que proclamaban. Entonces, vayamos esta mañana a Habacuc. Habacuc, de varias maneras se, se lo pronuncia, pero es Habacuc. Las cosas que Habacuc vio en la nación y que profetizó. Habacuc viene de la palabra hebrea que quiere decir abrazar, o alguien que abraza o se aferra. Y creo que es verdad, porque él se da cuenta que él tiene que aferrarse al Señor, y es lo único que lo va a sostener. Habacuc capítulo 1, verso 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. No nos dice más, no nos dice la extensión de lo que él está haciendo, o su familia, de dónde él viene, o las cosas personales. En capítulo 3, verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y eso indica al final del capítulo 3, al final del libro, dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces hay una sugerencia que Habacuc probablemente tenía un papel sacerdotal, porque estaba involucrado en la música y en la adoración, o quizás esa era la razón por la cual escribió este libro, y lo puso con música. Entonces, él está escribiendo al jefe de los cantores. Puede ser los levitas, los sacerdotes, no sabemos. Otra traducción dice al jefe del coro sobre los instrumentos de cuerda. Él usó en el ministerio de música. Sabemos que Habacuc, por lo que él ve y lo que está involucrado, lo ponemos aquí en la línea de tiempo, ahí donde está en tu esquema, está justo antes de la invasión de Jerusalén por los babilonios. Él ve que los babilonios vienen a conquistar a Jerusalén, y él ve toda la preparación de todo lo que está sucediendo ahí. Y puede haber, puede haber escuchado a Jeremías que dijo, ríndanse, y pudo haber escuchado a los otros profetas contemporáneos a él mismo. Y a pesar de todo ello, él hace preguntas al Señor. ¿Cuántos de ustedes hacen preguntas al Señor? ¿Qué está sucediendo? Es la historia de Habacuc. Y esencialmente lo que sabemos aquí en el tiempo que lo pone antes de la primera invasión que viene de Babilonia, por ahí de los 600 antes de Cristo. Y las preguntas que se hace aquí por Habacuc, él pregunta dos cosas. Dice primero, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y verás la maldad y no vas a hacer justicia? Él ve toda la maldad, que todos la ven. Entonces, ¿por qué dejas que la gente mala hace lo que hace y se salga con la suya? Veamos el verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que me vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dice, Señor, hay muchos problemas. ¿Por qué dejas que suceda esto? ¿Por qué dejas que yo clame así? ¿Alguna vez has orado esa oración? Señor, hay un pecador que me está causando problema. ¿Por qué dejas que eso suceda? ¿Por qué dejas que la violencia y el pecado continúe? ¿Por qué no simplemente haces algo acerca de esto, Dios? Y esto es una pregunta muy típica, que la hacemos todos nosotros, esa pregunta. ¿Por qué? El mundo también dice, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué deja que esto y esto suceda? ¿Por qué deja que cosas malas pasen? Bien, esta es la pregunta de Habacuc y Dios les responde. Entonces, la serie de preguntas. Quiero mostrarte la segunda pregunta. La segunda pregunta que hace Habacuc empieza en el verso 13, quizás en el verso 12, y está preguntando, ¿cómo Dios, si tú eres santo, por qué puedes usar a estas naciones pecadores alrededor de nosotros para que vengan y nos juzguen? Somos tu pueblo. Y aunque así que estamos pecando, ¿por qué vas a usar a aquellos que son obviamente pecadores como la nación de Babilonia y que vengan y nos juzgue? Veamos el verso 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Le dice Señor, ¿por qué los usas a ellos si son tan malvados y vienen y nos devoran? Porque no son justos como somos nosotros, pero somos pecadores, pero yo sé que no estoy haciendo todo correctamente. Pero ¿por qué usas a alguien que está haciendo lo malo y venga y me juzgue? Y esa es la pregunta, las dos preguntas que hace aquí. ¿Cuánto tiempo vas a tener toda esta injusticia? Y lo segundo, ¿por qué vas a usar a pecadores juzgar a los justos? Entonces, obviamente, una de las preguntas que él hace, que estaban todos preguntando, estos diálogos, preguntas y respuestas de Dios, aquí es con lo que trata Habacuc. Es diferente y es único acerca de Habacuc. La mayoría de los otros profetas predican sus mensajes o sus sermones o sus lecciones. Y Habacuc es un diálogo y lo comparte con nosotros y nos muestra cómo Dios le responde. Las palabras claves, porque hay dos palabras claves y son usadas muy a menudo, pero la primera es ¿por qué? Es la palabra que también nosotros usamos. ¿Por qué? Cuando éramos pequeñitos, esa era la palabra clave en nuestras vidas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la pregunta. Estábamos por ese proceso. Queríamos aprender y descubrir. Y es exactamente qué está sucediendo. Es ¿por qué haces estas cosas? La otra palabra que viene en el libro de Habacuc es la palabra fe. Porque él declara la frase original que dice, el justo por su fe vivirá. Entonces, él aprende acerca de la fe. Yo tengo que confiar en Dios, aun cuando no entienda a mis preguntas. Como resultado de esto, es algo que tú has visto antes. Este libro es una teodicea. Hemos hablado de Job y de otros. Teodicea. Y una teodicea es
la defensa de la bondad de Dios, su justicia y su poder en presencia de la maldad. Hay maldad. ¿Y eso quiere decir que Dios no está aquí si hay maldad acá? Entonces, Dios es bueno, aun que haya maldad en medio de nosotros. Esos son otros de los problemas. Entonces, veamos un poco del bosquejo de este libro. Hay dos preguntas y este diálogo que se desenvuelve a lo largo de este libro en el capítulo 1 y 2. El primer problema hemos leído: ¿por qué tú permites toda esta iniquidad? Y Dios le contesta en el verso 5: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cantare, no la creeréis o contare. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Empieza a describir. Vean, Habacuc, yo estoy seguro que hay maldad, pero yo voy a juzgarla. Pero no te voy a poder decir, porque no lo vas a poder creer. Entonces, eso es verdad, porque muchos años atrás yo no podía entender lo que el Señor me trajo y me hizo atravesar. Y lo mismo es verdad en tu vida. Es a veces difícil para nosotros imaginarnos lo que Dios ha planeado para nosotros. Y Dios le dice a Habacuc: simplemente relájate, no te preocupes. Yo tengo cosas planeadas que ni siquiera vas a imaginar. Entonces, él empieza a abrir un poco de la cortina. Y Habacuc ve: yo he preparado a los caldeos, que es un nombre antiguo de Babilonia. Yo he preparado a los caldeos y sus caballos son más ligeros que leopardos y son totalmente rudas, y voy a usarlos a ellos para juzgar esta iniquidad. Y yo he estado viendo la iniquidad y he estado preparado, y toda la historia está tomando forma, y Dios está juzgando a su pueblo. Dios tiene su mano en cosas que son más grandes de lo que podemos ver o entender. Entonces le dice a Habacuc: yo lo voy a hacer. Y la segunda pregunta viene: pero Señor, ya tuvo la respuesta de la primera pregunta. Y Dios se tomó el tiempo de responderle: yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer con los caldeos. ¡Con los caldeos! Esa era la segunda. ¿Por qué lo vas a usar a esos malvados para juzgarnos, impíos? Usa saltamontes o langostas o una plaga o sequía. ¿O hay otra manera que puedes hacer esto, Señor? ¿Por qué vas a usar gente impía para que venga y nos venga y desafíe y nos juzgue? Entonces la segunda pregunta se levanta aquí: ¿por qué lo vas a hacer así? ¿Y por qué vas a usar a esta gente para que vengan de esta manera? ¿Por qué nos vas a juzgar de esa manera? Bien, él hace la pregunta y dice: yo no sé, Señor, por qué vas a hacer todo esto. Pero termina su pregunta al comienzo del capítulo 2. Veamos así como lo plantea. Él dice: ¿por qué vas a traer a esta gente impía? Capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Me parece muy interesante cómo Habacuc se da cuenta y dice: ahora que he hecho mi pregunta, yo voy a ir y voy a parar como centinela en el muro, y ahí voy a esperar hasta que reciba la respuesta de Dios, y voy a velar para ver lo que Dios me dirá. He hecho mi oración, he hecho mi pregunta, y yo voy a dejar que Él me responda. Yo voy a subir a la muralla y voy a estar velando. Era como un centinela, como profeta. Yo voy a ir a la muralla porque quiero ver al enemigo viniendo y cómo Dios lo va a hacer. Y quiero entender lo que Dios me dice. Y me gusta
la última frase, porque es tan honesto. ¿Y qué de responder tocante a mi queja o a mi corrección? Porque Él sabe y anticipa que Él está viendo bajo una perspectiva equivocada y Él va a ser corregido. Entonces dice, voy a esperar y luego voy a continuar. Verso 2 dice, y empieza a responderle el Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Quiero parar ahí por un momento. Dios le instruye acerca de cómo recibir una visión. Y esto es muy importante porque hemos usado y usamos esto cuando enseñamos acerca de visión. Yo uso este pasaje muy frecuentemente porque nos dice cómo tratar con la visión que recibes de Dios. Él dice, ¿qué hacer? Primero tienes que escribir la visión. Si tú tienes una visión del Señor y tienes una dirección del Señor, escríbela. Escribe lo que Dios te dice y escríbelo claramente y claramente donde puedas verla. Y hazlo tan claro que el que la lea pueda correr. Y si estás corriendo, no tienes tiempo para leer la letra con imprenta pequeña. Tú necesitas un letrero grande para que puedas correr. O necesitas, Él está diciendo, escríbela de tal manera y pégala en tal lugar para que tú la veas todo el tiempo. Escribe tu visión. Ponla en el refrigerador, en nuestra terminología. Ponla donde puedas verla. Ponla en tu escritorio, donde tú puedas ver. Hazte recuerdo a ti mismo de lo que Dios te ha hablado y lo que ha hablado a tu corazón. Escribe la visión y hazlo claramente para que cuando corras, tú puedas verla. Porque la visión es por un tiempo y tardará. Y no dice, hazlo hoy día. Dios te muestra algo que tienes que hacer en tu vida y dice, alístate para esto. No lo estás haciendo todavía. Alístate para ello. Prepárate. Entonces, es para un tiempo que va a llegar. Pero he puesto un tiempo y este no es ahora. Entonces, una de las cosas frustrantes de la visión, honestamente, porque yo quiero hacerlo ahora. Yo quiero cumplir esto. Yo sé lo que Dios va a hacer y quiero que suceda ahora. Y yo he compartido con ustedes algunas semanas atrás cómo este hombre de Dios habló una escritura a mi esposa y a mi vida y no hemos visto eso suceder. No veíamos que se cumpla. Entonces la puse, la archivé ahí y pasaron años antes que esto suceda. Pero ahora estoy viendo que está sucediendo eso en el ministerio que el Señor nos dio. En ese tiempo no sabía cómo aplicar. Y era algo frustrante y me molestaba. ¿Por qué esto no tiene sentido? Decía yo. Eso tenía un tiempo de cumplimiento. Y dice que la mantengamos. Es para un tiempo y se apresura. Aunque se tardare, aunque parece que tarda mucho, más se apresura hacia el fin. ¿Por qué dice? Vendrá, se apresura hacia el fin, porque Dios lo ha expresado. Dios te da la visión y va a suceder. Y tú puedes sentarte o ponerla en el estante. Esta es la instrucción de Dios, cómo tratar con las visiones. Y hay mucho aquí que el Señor nos habla acerca de la visión. Y luego dice aquí a Habacuc, y le dice, yo te mostraré lo que va a suceder. Dice, verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que el Señor está diciendo aquí a Habacuc es, mira a ese rey tan orgulloso que voy a traer, a ese pecador que voy a traer para que te juzgue. Su alma no es recta. Nabucodonosor era un pecador. No era justo. No era un hombre piadoso. Pero Nabucodonosor, él mismo decía, Dios me ha enviado a juzgarte.
Él escuchó la voz de Dios, aunque no era salvo, como nosotros lo usaríamos, el término que usaríamos nosotros. Dice, "He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo". ¿Quiénes son los justos? ¿Alguien sabe? Sí, son algunos de nosotros que tenemos las manos levantadas en esto. El justo, aunque los pecadores estén ahí, aunque los pecadores estén viviendo como viven y haciendo las cosas que hacen, pero el justo va a continuar a vivir y caminar en esta tierra, y todas las cosas las va a hacer. No las va a hacer por vista, sino por fe. El justo vivirá por fe. Pablo cita esta declaración, y otros escritores también citan: el justo vivirá por fe. No tenemos que vivir por vista. Y la instrucción de Dios para Habacuc en este pasaje es: no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Y si tú continúas viviendo por fe, yo te voy a guiar, yo te voy a hacer atravesar por todo ello. Y Dios le da la respuesta acerca de las cosas que él va a tener que enfrentar y esta nación va a tener que enfrentar. Ay de esta nación que multiplicó lo que no era suyo. No confíes en lo demás. Yo tengo todo bajo control. Y hay varias respuestas aquí que se aplican a la profecía de ese día y lo que va a pasar en la nación. Y Dios dice, yo estoy controlando. Y Dios está de tu lado. Tú sabes cuando tenemos una tendencia. ¿Puedo predicar un poquito más? Sí. Me voy a venir aquí a mi caja. Tenemos una tendencia y ver algunas situaciones y decir, oh, yo no puedo creer, esto no era justo, yo no debía haber sido tratado de esa manera. Y a veces nos metemos en esas situaciones con nuestros propios pies. Todos hacen esto, yo no debería haber sido juzgado por esto. Quizás uno de los ejemplos que viene a mi mente frecuentemente, cuando alguien nos para al lado de la carretera y viene este otro individuo y se para detrás de nosotros con sus luces centellando. Y yo creo que ninguno de ustedes ha estado en esa situación. Si alguna vez fuiste tú, dices, eso no ha sido justo. Usando al injusto para juzgar al justo. ¿Por qué te ha parado entonces? Es nuestro propio problema. Aquí la cosa se pone un poco pesada. Tú no eres justo. Tú eres justo. No necesitas ser agravado. Oh, yo sé que está tremendamente quieto aquí. No tenemos ninguna razón. ¿Por qué te quejas? Tú deberías ir calladamente y pagar tu multa. Y si estás manejando muy rápido o no te paras en el signo de parar, entonces tenemos que juzgar o podemos quejarnos y decir, soy bueno. Y dice, el justo vive por fe y la fe tiene una acción y hace lo correcto. Yo te dije que te iba a predicar. Pero tenemos que tratar y lidiar con estas cosas, que el justo va a vivir por fe. No tenemos que preocuparnos del justo. Dios está en control y Dios va a cuidarnos. Y eso es lo que hace aquí Habacuc. Entonces, cuando llegamos al capítulo 3, en el capítulo 3, Habacuc ora una oración. Hemos leído en el verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Hay algunas preguntas en distintas traducciones. ¿Qué significa esta palabra? Esta es una palabra hebrea que ha sido transliterada en español, porque los traductores no estaban seguros qué significaba esa palabra. En el margen de mi Biblia dice, su significado exacto no se conoce. Algunos traductores de la Biblia, porque sabemos que este era un capítulo musical, han traducido usando algunas palabras antiguas hebreas y decían que
Esto se refería al tipo de música que tenía que acompañar esta canción. Dice, una traducción dice, esta es una canción que hay que cantarla de una manera emocional. Y esta es una canción emocional fuerte. La Biblia al día dice que poner música entusiasta y salvaje. Y esa es la oración de Habacuc. Algo que se tenía que decir un poco más que algo quieto, algo lírico y quieto, y un ritmo más fuerte. Dice entusiasta y salvaje. Puede ser el rock and roll o algo así. O quizás hay una alternativa, no estoy seguro. Era diferente al resto. Y esa es la sugerencia detrás de esa palabra. Otra cosa que quiero mencionar, que Dios le dice a Habacuc, porque la pregunta de la eternidad, ¿de dónde vino Dios? Y dice en el verso 3, Dios vendrá de Temán. ¿Ustedes ven? ¿Siempre te has preguntado de dónde ha venido Dios? Tú puedes decir que Dios ha venido de Temán. Bueno, esto es una broma, pero te voy a explicar un poco más. Temán era probablemente algunos de los lugares en el monte o en una villa cerca al monte Sinaí o al monte Horeb. O dice el monte Parán. Todos estos lugares son cerca del monte Sinaí. Es donde ellos establecieron su relación con Dios, ahí en el monte Sinaí, en el monte Horeb, y todas esas montañas en esa región, y Temán y monte Parán son otros nombres para esos lugares, que es esa misma región. Y Habacuc dice, hemos sabido desde Dios, desde que Él se ha revelado, desde la ley que nos dio Moisés, Dios vendrá de Temán. Es lo que está diciendo. Él está diciendo, Dios vino de esa región y nosotros tenemos entendimiento desde ese tiempo. Y aquí nos está recordando que Dios ha estado activo en nuestras vidas todo ese tiempo. Bien, Él adora al Señor en este pasaje y lo adora por quien es, por su poder, su propósito. Y me gusta cómo termina, y voy a tomarme el tiempo de leer el libro de Habacuc. En el verso 17, ¿se acuerdan de sus preguntas? Señor, ¿por qué tenemos iniquidad? ¿Por qué tú tienes que juzgarnos de esa manera? Porque Dios les dijo que el justo por la fe vivirá. Habacuc está tratando de hacer eso. Verso 17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. En otras palabras está diciendo, en todo lo que nosotros tenemos que suplir nuestras vidas ha fracasado. Y si los campos no producen y los ganados son quitados y todo lo que nos ofrece vida es quitados, aún así yo me voy a regocijar en el Señor. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No me importa lo que sucede, yo voy a amar al Señor. Me voy a gozar en el Señor. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Él dice en el verso 19, Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué acerca de mis alturas me hace andar? Aquí nos da un cuadro. Y me hace mis pies como de ciervas. Si tú ves cómo caminan esos animales que caminan en esas montañas escarpadas, si tú ves cómo caminan, hemos visto en los programas documentales, ellos con los ojos pueden ver dónde poner sus patas delanteras y las ponen en lugares seguros, y porque ellos ven dónde están pisando. Cuando las patas delanteras se levantan, las traseras pisan en el mismo lugar.
Ese es como dice, yo voy a dar pasos seguros. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Es de la misma manera como van tus pies delanteros, van los traseros. Nunca vas a resbalar. No todos los animales caminan de esa manera. No tienen las habilidades todos los animales. Pero en estas situaciones, en un lugar seguro, tú me cuidas, no me importa si todo fracasa, yo voy a continuar sirviendo al Señor, yo voy a confiar en Él. ¿No es un mensaje hermoso que nos da Habacuc? Yo voy a confiar en Dios, no importando lo que suceda. Habacuc vio la caída de la nación. Él estaba cerca al tiempo que iba a caer la nación. Y la primera ola de gente que trae Nabucodonosor, cuando eso sucede, un joven que es llevado prisionero en la primera invasión es un joven llamado Daniel. Entonces, veamos a Daniel. Está ahí en nuestra línea de tiempo. Vayamos al libro de Daniel y veamos cómo Daniel calza en esta historia de Israel y cómo Dios usa esta situación en su vida. Daniel es, obviamente, este libro es nombrado por aquel que lo escribió, y Daniel, él clama y asegura que él escribió y usa mucho la primera persona. Yo vi estas cosas, yo hice esto, especialmente en la última parte del libro, mientras él describe las visiones que él tiene. Daniel capítulo 1, verso 1. En el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dio el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. No sé si te has dado cuenta, pero Daniel dice, yo era uno de ellos que era simpático y de buen parecer. Él dice, ellos eran instruidos. En esta invasión no llevaron a todos los cautivos, pero en esta primera invasión llevaron algunos de los artículos del templo y llevaron todas estas cosas, invadieron la tierra y tuvieron instrucción de llevar a algunas personas, algunos de los descendientes del rey, algunos de los nobles, algunos que tenían la habilidad de servir en el palacio real, aquellos que tengan talentos, sean sabios, que sean de buen parecer y jóvenes. Y Daniel es uno de esos jóvenes, y aparentemente él era uno de esos jóvenes. Y es interesante, él pone todo esto aquí, él describe por qué llevaron a los cautivos, y el propósito era llevarlos a Babilonia, a Caldea, es el nombre antiguo, y llevarlos a Babilonia y ahí reentrenarlos en todos los caminos de los babilonios, entrenarlos a entender que los babilonios eran sus conquistadores, sus amigos, y que se conviertan en buenos ciudadanos babilonios. Ellos no querían matar los babilonios a muchos prisioneros, ellos querían reentrenarlos. Si tú entrenas a una generación joven para que te sirve, mientras ellos crecen, los vas a tener en los corazones y en sus mentes. Y esto es verdad en cada situación. Si tú reentrenas a una generación joven, no va a pasar mucho tiempo hasta que esos pensamientos van a dominar la cultura. Eso es también verdad en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Entonces es muy importante cómo entrenamos a nuestros jóvenes, qué se les dice,
hay muchos mensajes. Qué importante es tratar con los jóvenes y las cosas que están ahí. El libro de Daniel es escrito probablemente al final de su ministerio. Mucho del libro de Daniel viene acerca de sus memorias y está volviendo a contar la historia. Quizás al final de su ministerio, quizás de notas que él ha ido recopilando y experimentando. Él está probablemente escribiendo al final, mirando en retrospectiva todos los años que han pasado. Daniel se convierte en un hombre de Estado en la nación. Él no es un profeta en el sentido clásico. Si tú ves lo que le sucedió y lees su historia, no es un profeta típico. No está y viene, la palabra de Dios ha venido sobre mí, yo voy a predicar y esto es lo que el Señor me ha dicho. Él no hace eso. Daniel se convierte en un hombre de Estado. Y tú conoces parte de la historia y los eventos. Daniel se convierte en uno de los líderes de su gente, representando a su pueblo delante de Nabucodonosor, y después se convierte uno de los amigos del rey de Nabucodonosor y se convierte en uno de los principales consejeros de uno de los 3 príncipes de toda la región que están directamente debajo del rey. Entonces Daniel se convierte en un político, un hombre de Estado, y su papel es diferente a lo de los otros, de la manera como él asume su función. Y por eso mismo la Biblia hebrea no pone a Daniel en el libro entre medio de los profetas. Está puesto en otro orden. Es puesto en el grupo de los escritos de la historia y de la política que había en su nación. Entonces, como resultado de eso, lo ven diferentemente. La palabra Daniel quiere decir Dios es mi juez. Tiene que ver con juicio, que es un juez o es un hombre de Estado, y más que ser un profeta, Dios es mi juez. Tú ves la palabra Daniel, que indica la palabra El, que es Dios o Elohim, y la palabra El, que es usada ahí en hebreo para describir a Dios. Probablemente este libro ha sido, como ya dije, escrito al final de su ministerio, pero hay algunas cosas en el libro que indican que era profético, porque en sus visiones él empieza a ver la historia desenvolverse en su propio tiempo. Como resultado de ello, muchos eruditos modernos dicen que Daniel ha sido escrito por un impostor muchos años después, el año 200 antes de Cristo, porque sus profecías son tan certeras, tan exactas, pero porque ellos no creían que los profetas podían predecir el futuro. Entonces, ellos sugerían que esto fue escrito después. Pero el problema con eso es que en los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, habían varias copias del libro de Daniel que son tan claras que fueron escritas antes del tiempo, de estos tiempos que los eruditos arguían. Entonces, obviamente es más antiguo de lo que estos eruditos han indicado. Y esas copias fueron copiadas por los esenios en los rollos del Mar Muerto, que los ponen en un tiempo mucho más antes. Entonces, esta es la escritura de Daniel, y este es el tiempo que vivió. El mensaje es que Dios es el Dios verdadero, y Dios juzga y destruye la maldad y controla el mundo, porque las visiones de visión no solo de Israel, sino es de todas las naciones. Hemos leído ya en el libro de Daniel la visión que Nabucodonosor tiene de esta estatua,
del el tórax de oro y todo hacia abajo, plata, bronce. Cuando él interpreta, le dice, tú eres Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, y el siguiente reino no va a ser tan bueno como tú eres, es plata. Entonces hay bronce, y hierro y arcilla, y todo esto empieza a debilitarse y empieza a mostrar los pies de hierro y de arcilla, y describe todas estas naciones. Daniel ve todo el mundo. Entonces el tema o el mensaje de Daniel es que Dios está en control de toda la historia, de todo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y Dios va a cuidar de su pueblo en medio de todo ello. Esto es la otra parte. No solo que Dios ve todo el mundo, sino que Dios nos ve en medio del mundo. Ese es un mensaje muy bueno. Dios te ve a ti en el lugar donde tú estás y al mismo tiempo que está viendo a todo el mundo. Y Él sabe cómo calzas en este gran cuadro. Y Dios no solamente está seguro de eso, Él está haciendo funcionar eso en tu vida. No importa lo que tú estás pensando que está sucediendo en el cuadro grande. Eso nos puede asustar, pero también eso nos trae consuelo. Debería traernos consuelos, que Dios sabe dónde estamos, aunque nosotros no podemos ver lo que está sucediendo, porque Dios ve el mañana como si fuera hoy día. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Oh, yo quisiera saber. Nosotros quisiéramos saber mucho de esto, pero tú puedes tener consuelo y saber con toda seguridad que Dios te ve dónde estás y cuál es tu situación, y Él te va a cuidar en este gran cuadro, y Dios fielmente va a liberar a su pueblo. Entonces, ¿por qué Daniel acabó ahí? Daniel fue llevado cautivo y con unas circunstancias desafortunadas, y era capturado por un rey enemigo. Hay una tendencia cuando vemos esto. Oh, eso no debería ser tan malo. Pero imagínate, tú eres capturado por un soldado enemigo. Quizás Daniel era un muchacho, 14, 16, 17. Era un muchacho. Y fue capturado por un soldado babilónico que dice, tú vas a venir conmigo. Y es arrancado del lugar donde ha vivido toda su vida. Quizás le pusieron grillos y tiene que caminar cientos de kilómetros por el desierto y en ir a una tierra que nunca pensó ni entendió, y llevado a una cultura que habla otro idioma y traído a un lugar. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una experiencia así maravillosa de viaje? Entonces tenemos la tendencia de decir, pero imagínense, para un joven que es sacado de su medio y llevado a todo este otro mundo. Pero Dios tenía la mano sobre Daniel y estaba preparando para las situaciones que él iba a enfrentar. El libro de Daniel es tan diferente, más diferente que los otros escritores, porque él ve muchas visiones, y hemos estudiado, cuando estudiamos profecía del tiempo del fin, estudiamos Daniel y Apocalipsis al mismo tiempo o paralelamente, porque Daniel ve las mismas visiones que ve Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, se le ha llamado a Daniel el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque tiene visiones, interpretaciones, profecías. Pero Daniel aquí escribe este libro para animar y consolar a su pueblo. Dios les ha puesto en este lugar y estamos en el lugar correcto. Lo más importante es que trata de decir Daniel que Dios tiene su mano sobre ti, todo está en orden. La palabra rey y reino son las palabras claves, porque en estos 12 capítulos la palabra rey y reino aparecen 240 veces. Y Daniel está profetizando, va a haber un rey y va a haber un reino.
tú eres parte de lo que Dios está haciendo. El Mesías va a venir. Y en muchas de sus profecías no solamente habla del rey del reino, pero de la situación. Va a venir un Mesías que va a ser rey y va a reinar sobre toda la tierra. Y el consuelo es que Dios está involucrado en todas estas situaciones. Quiero tomarme un tiempo. No vamos a poder finalizar todo Daniel en esta sesión. Quiero hacerte recuerdo de los personajes que hay en esta historia. Daniel es uno de ellos, por supuesto, y nos concentramos en él, un joven, pero tiene 3 amigos jóvenes que están como él: Ananías, Misael y Azarías, y los conocemos como Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Pero es interesantemente que él usa su propio nombre, que es un nombre hebreo, Daniel, Dios es mi juez, pero en la historia usa Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que son nombres babilonios, y no usa sus nombres hebreos. No sabemos por qué lo hace, pero a mí me gusta pensar de ellos Ananías, Misael y Azarías, porque son sus nombres hebreos. Y los 3 jóvenes hebreos que sus nombres han sido cambiados. Y se hacen algunas bromas con estos nombres, dependiendo de dónde vas. Hay otros importantes personajes aquí también. Nabucodonosor es nombrado en los primeros capítulos, es el rey de Babilonia. Luego, Nabucodonosor es destronado. Bueno, en realidad Nabucodonosor muere y uno de sus descendientes, Belsasar, su bisnieto, y reina. Y tenemos la historia de que Belsasar es derrotado por Darío, un rey medo que conquista a los babilonios. Y Darío sirve como rey de esa área. Y otro nombre, Ciro. Ciro era persa. Y Darío y Pera. Y juntos, ambos juntos, y se extiende su reino. Y tenemos el imperio medo-persa. Los medos y los persas se unen y rigen sobre toda esa región y se desarrolla ese imperio. Entonces, hay un nombre más que es muy prominente y el nombre es Miguel, porque Daniel se encuentra con el arcángel Miguel en varias ocasiones y Miguel viene a él con la visión y la interpretación y la profecía y le ministra directamente a Daniel. Entonces vemos ahí prominentemente la figura de Miguel en los últimos capítulos del libro de Daniel. Hay varios personajes claves aquí en la historia. Quiero terminar con este pensamiento concerniente a esta situación. Daniel viene como un joven hebreo hasta la tierra de Babilonia. Y hemos hablado, como un muchacho. Y es desafiado a comer la comida del rey. Leemos en los primeros capítulos, leemos la historia. Y esta es carne que ha sido ofrecida a los ídolos. Y no es una comida kosher. Entonces, David les desafía. Daniel y sus 3 amigos. Daniel, él sobrevive y aunque desafía a la autoridad, él continúa creciendo como un líder bajo Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor muere, hay varias historias. Belsasar, su nieto o bisnieto, una noche Belsasar hace una fiesta y él ve esa escritura en la pared. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando Daniel interpreta eso, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Entonces, antes que la noche termine, Belsasar ha sido conquistado por Darío el Medo. Cuando un rey viene y destrona al otro rey, ¿qué hace con la gente que le sirve? Él los quita, los saca. Pero Daniel sobrevive. Y no solo él sobrevive,
Daniel se convierte uno de los amigos favoritos del rey Darío. Imagínate eso. ¿Cómo tú haces esa transición de un rey a otro rey y sigues a la cúspide del reino? Tiene que tener Dios de tu lado. Y esto sucede una y otra vez, hasta el punto, hasta que mucha gente se enojan. Este anciano, porque ya pasan varios años, de unos 80 y tantos años, él ora a Dios cada día y no le gusta. Y ellos hacen su plan para ponerlo en problemas. Y es tomado por su gran amigo Darío y es lanzado en el foso de los leones. Y ese es un anciano de 80 y tantos años, que era un consejero de confianza. ¿Cómo tratamos con eso? Daniel es protegido por Dios y sale la siguiente mañana y todavía continúa en control. Y Daniel sobrevive todas estas situaciones. Dios lo mantiene. Daniel era un portavoz de Dios, no de los políticos. Y ese es un mensaje tremendo de lo que Dios puede hacer. Si Dios puede mantenerte en medio de todos los enemigos, no importa lo que pase,